Buenos días, chicos, buenos días con todos. En breve daremos inicio al curso de biología. Voy a proceder a presentarles el PPT de esta semana. Buenos días con todos. Muy bien, chicos, damos inicio a la clase de hoy. Muy bien, vamos a hablar, en este capítulo 15, vamos a hablar del reino Plantae. Vamos a hablar de las características, su clasificación y los usos. Muy bien. Recuerda que el reino Plantae comprende organismos generalmente multicelulares, pero también unicelulares. Las células que conforman a estos organismos van a ser células de tipo eucariota. Sus células van a presentar pared celular y presentarán los famosos cloroplastos. Recordando, chicos, que los cloroplastos son organelas especializadas para realizar el proceso fotosintético. Por esta razón, las plantas son autótrofos fotosintetizadores. En cuanto a su reproducción, a ver, chicos, recordando un poco la semana número 10, su reproducción, si fuese asexual, sería una reproducción en forma vegetativa o como también podría darse una reproducción formando esporas. Y si fuese una reproducción sexual, recuerda que una reproducción sexual en plantas con flores es debido a la formación de gametos masculinos como femeninos. Ahora, las plantas presentan una característica también general, que es la de presentar alternancia de generaciones. Profesora, ¿y qué significa la alternancia de generaciones? Está aquí, chicos, representado. Está aquí representado en esta imagen. Una alternancia de generaciones implica de que la planta pase por una generación esporofítica. Esta generación esporofítica, te cuento que es diploide, y luego pase por una generación llamada fase gametofítica. Esta fase gametofítica es una fase haploide. Muy bien. Entendiéndose por diploide cuando hay dos juegos cromosómicos y haploide cuando solamente hay uno, ¿verdad? Eso lo tenemos claro de semanas anteriores, ¿cierto? Muy bien. Entonces, su fase esporofítica, ¿no? O el esporofito, ¿no? Este esporofito que es diploide, como su nombre lo indica, este esporofito es capaz de producir esporas. Y te cuento que sus esporas son haploides, y acá lo está indicando, son haploides. Por lo tanto, chicos, a ver, recordando un poco, si el individuo es diploide y genera esporas haploides, ¿qué proceso tuvo que haber ayudado para que haya esta reducción a la mitad? ¿Sería por mitosis o por meiosis? Mitosis o meiosis, chicos. Perfecto. Tuvo que haber participado un proceso meiótico. Quiere decir, chicos, que las esporas se generan por meiosis. Esta espora luego va a crecer, generar varias copias de esta célula y así vamos a tener este organismo
esta fase que está constituido por varias células que van a ser igual haploides. Esta fase corresponde a la fase gametofítica. Esta fase es haploide. Muy bien. Y como su nombre lo indica, una fase gametofítica va a producir gametos. Es así que puede producir tanto el gameto femenino como el gameto masculino. Te queda claro que un gameto siempre tiene que ser haploide. Por lo tanto, cuando los gametos se juntan, se fusionan, ocurre la fecundación, la formación del huevo cigoto, que sería diploide. Claro, N más N se forma el huevo 2N, el huevo diploide, huevo cigoto. Este cigoto obviamente se desarrolla, crece por mitosis, se genera el embrión y luego el embrión sigue desarrollándose, creciendo y genera al individuo esporofito, que es diploide. Y como esporofito que genera esporas y así se da la alternancia de generaciones en las plantas. Entonces, chicos, debe quedar claro esto, que la fase esporofítica, el esporofito, siempre es diploide y genera esporas. Y luego la fase gametofítica, el gametofito, es haploide y genera gametos. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Si no hay dudas hasta aquí, pasamos hasta la siguiente diapositiva. Recuerda, yo estoy conectada con otro dispositivo. Cualquier duda, consulta, yo estoy viendo en tiempo real el chat. ¿Ya? Entonces, yo estoy atenta a las dudas que haya, que se me plasmarían, ¿no? Ustedes lo pueden plasmar en el chat. Muy bien. Listo, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, hasta aquí hemos visto cuáles son las características generales que presentan todas las plantas. Ahora, ¿cómo clasificamos a las plantas? Las plantas pueden ser plantas sin semillas, como también hay plantas con semillas. Dentro de las plantas sin semillas tenemos a las algas, tenemos a los musgos y a los helechos. Y por otro lado, dentro de las plantas con semillas tenemos a las gimnospermas y las angiospermas. Muy bien. A ver, chicos. Antes de continuar, quiero hacerte unas consultas. Nos remontamos a la semana número 13. La última parte de la clase desarrollamos el tema de taxonomía y hablamos de las categorías taxonómicas, ¿cierto? Antes del año 90, ¿cuál era la máxima categoría? La máxima categoría antes de los años 90 era el reino. Ajá, perfecto, el reino. Quiere decir que en el año 1969 aproximadamente, Whittaker establece 5 reinos. El reino protista, reino monera, fungi, protista, plantae y animalia. Son 5 reinos que se establece por Whittaker. Pero luego, pasados los años 90, ¿no? Gus propone una categoría superior al reino. Esta categoría superior corresponde a la categoría dominio. Es así que se establecen 3 dominios, siendo uno de ellos el dominio Eucaria. Es por eso que el dominio Eucaria va a incluir ahora, de los 5 reinos, 4 reinos, o sea, al reino protista, fungi, plantae y animalia. Muy bien. Por eso que las plantas, si bien pertenecen al reino plantae, están incluidas en el dominio Eucaria. Muy bien, chicos. Ahora, sigue la pregunta. La semana pasada hablamos del reino animal. La categoría reino, por debajo de reino, tenemos a otra categoría. La clase pasada hablamos que por debajo de reino encontrábamos al filum. Por ejemplo, la semana pasada hablamos
del reino animal y que estaba constituido por ejemplo, el reino porífera, perdón, ¿a qué estoy hablando? De nuevo, rebobinamos. El reino animal comprendía diferentes filas, ¿no? Por ejemplo, hablamos del filum porífera, del filum nidaria, del filum, no sé, anélida, del filum equinodermata, el filum cordata, entre otros, ¿no? Es por eso que decíamos que por debajo del reino encontramos a diferentes filas. Pero ¿qué pasa en el reino Plantae? En el reino Plantae, por debajo del reino, no vamos a utilizar la categoría filum, se usa la categoría división. Quiere decir que filum y división tienen el mismo nivel, por decirlo así. Es lo mismo, el mismo nivel, misma categoría, ¿ya? Pero en el caso de las plantas, se opta a utilizar división, más no filum. División. Es por eso que cuando hablemos de las plantas, del reino Plantae, va a estar constituido o comprendido por diferentes divisiones, como es la división Algae, la división Briofita, la división Pteridofita, la división Gimnosperma y la división Angiosperma, chicos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar de esta manera. Muy bien. Espero que hasta aquí todo vaya claro. Muy bien, entonces a continuación, chicos, en las siguientes diapositivas, vamos a hablar tanto del grupo de las plantas sin semillas, que son plantas simples, sencillas, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de las plantas con semillas, que ya van a ser las plantas superiores. Muy bien, entonces comenzamos. Captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva y comenzamos con las plantas sin semillas. Esto es, hablaremos de las algas, musgos y helechos. Perfecto. Comenzamos con las plantas sin semillas. Aquí tenemos a las algas. Recuerda que las algas son plantas consideradas primitivas. ¿Quién no conoce esta plantita? Cuando has ido de repente a la playa, has visto, ¿no? Es más, diferentes variedades de algas de diferentes colores, ¿cierto? Muy bien. Y tú has podido reconocer en estas plantas, en estas algas, has podido reconocer que su cuerpo posea raíz, tallo, hojas, frutos. No, ¿verdad? Decimos que estas plantas son bastante simples, su cuerpo todavía no está diferenciado en órganos. Todo su cuerpo va a recibir el nombre de talo, ¿ya? Dado que su cuerpo no está diferenciado, todo su cuerpo se denomina talo. Muy bien. Ahora, tampoco van a presentar mayor diferenciación de sus tejidos. Todas las algas van a contener la clorofila. ¿Y por qué crees que van a contener clorofila? Porque recuerda, chicos, que la clorofila es el pigmento fotosintético. Este pigmento le permite a la planta realizar el proceso de fotosíntesis. Muy bien. ¿Y dónde está la clorofila? En el cloroplasto. Muy bien. Ahora, las algas, aparte de tener clorofila, pueden presentar pigmentos carotenoides. Y si algún pigmento predomina sobre otros pigmentos, esta dominancia de algunos de ellos va a determinar la variedad de colores que puedan presentar las algas. Es así que esta característica es muy importante al momento de clasificar a las algas. ¿Ya? Profesora, ¿quiere decir que un alga roja, por ejemplo, esta alga roja se debe a la presencia de un pigmento de color rojo? Sí. Entonces, este pigmento rojo va a predominar. Ajá, va a predominar. ¿Y quiere decir que no tiene clorofila? Tiene clorofila, chicos. Hay clorofila. Solo que este pigmento rojo va a enmascarar a la clorofila, pero es necesario la presencia de la clorofila para que realice el proceso de fotosíntesis. Que eso te quede claro, que todas las plantas presentan clorofila. Es vital, chicos, para que realicen la fotosíntesis. Muy bien.
Entonces, ¿cómo será el ciclo de vida de un alga? O sea, ¿cómo sería la alternancia de generaciones en las algas? Por ejemplo, se te presenta el caso del ciclo de vida de la ulva, también conocida como la lechuga de mar, ¿no? Este es un alga verde. Estamos viendo por acá es el esporofito, claro, siempre se cumple que el esporofito es diploide, recuerda que el esporofito, ¿no? Corresponde a su fase esporofítica, a su fase diploide, ¿no? Recordando, chicos, ¿no? Y como fase esporofítica, ¿qué va a producir? Que te quede claro, ¿qué va a producir la fase esporofítica? Va a producir esporas. Y recuerda que las esporas siempre son haploides. Por lo tanto, un proceso de meiosis tuvo que haber ocurrido. Si la espora se desarrolla, germina, crece gracias a la mitosis, da lugar a la fase gametofítica. Da lugar a la fase gametofítica, donde encontramos a los gametofitos. Esta fase gametofítica, recuerda que siempre es haploide, ¿ya? Es así que esas esporas darán lugar a estos gametofitos, que puede ser por un lado el gametofito masculino y por otro lado el gametofito femenino. Cada uno de ellos, como su nombre lo indica, gametofito, va a producir a los gametos, ¿no? Por un lado, el gametofito masculino producirá al gameto masculino y por otro lado, el gametofito femenino producirá al gameto femenino. Muy bien. Obviamente, cuando estos gametos se encuentran, se fusionan, N más N, da lugar a este huevo o cigoto, ¿no? Este cigoto sería ya diploide. Y si este germina, se desarrolla por mitosis, crece por mitosis, nuevamente dará al esporofito, que es diploide. Y el esporofito a su vez genera espores y así se cumple pues el ciclo de vida de este caso de la lechuga de mar, la ulva. Muy bien. Bastante sencillo, ¿verdad, chicos? Muy bien. Hacemos captura de pantalla, chicos, de ser necesario para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, como te dije hace un rato, todas las algas contienen clorofila y también pueden contener pigmentos carotenoides, pero la dominancia de alguno de estos pigmentos determina la variedad de colores que puedan presentar estas algas. Es así que, por ejemplo, tenemos a la división euglenofita, donde se encuentra ¿no? Estos individuos unicelulares o microscópicos, son flagelados. Luego tenemos también a la división pirrofita, donde encontramos a los dinoflagelados, que también son microscópicos. La división crisofita, donde encontramos a las diatomeas. Recuerda que las diatomeas también son conocidas como las algas pardodoradas. Estos son también organismos unicelulares, forman parte del plancton, generalmente están suspendidos sea en el mar o en agua dulce. Ahora, las diatomeas, como lo observas en la diapositiva, en la imagen, se caracterizan especialmente porque en su pared celular está determinada por una caparazón incrustada de sílice, dando así diversas formas y estructuras que son bastante llamativas, son bastante ornamentales. Esta imagen que se te presenta es una imagen obtenida por microscopía electrónica. Claro, como son unicelulares, requieren, ¿no?, ser visualizados o vistos por microscopía. ¿Listo? Muy bien. La división clorofita, por otro lado,
se considera aquí la presencia de algas verdes, donde los pigmentos que va obviamente a predominar va a ser el pigmento clorofila, que le brinda ese color verde brillante. Estamos viendo que dentro de las algas verdes hay formas laminares, así como esta, como la lechuga de mar, como también hay formas filamentosas. Muy bien. Perfecto. La división rodofita. La división rodofita incluye a las algas rojas, ¿no? Debido a que presentan un pigmento de color rojo. Este pigmento, chicos, anota, se llama ficoeritrina. La ficoeritrina es un pigmento que da el color rojo y que va a enmascarar a la clorofila. Recuerda que las rodofitas tienen clorofila, pero que están siendo enmascaradas por este pigmento rojo llamado ficoeritrina. Muy bien, perfecto. Ahora, las algas rojas son muy importantes. ¿Por qué? Porque las algas rojas van a constituir una fuente de detritus, también una fuente de alimento para los animales marinos, ¿no? Forman parte del fitoplancton, como también es considerado alimento o fuente de alimento para el hombre. Profesora, ¿qué? ¿Nosotros podemos consumir algas rojas? Claro que sí, has consumido algas rojas. Por ejemplo, el yuyo es un alga roja, ¿no? Bastante utilizado en nuestra alimentación. Y en otros países asiáticos se utilizan otros tipos de algas con fines de alimentación. Muy bien. Finalmente, chicos, la división feofita. En la división feofita encontramos a las algas pardas. Y acá están, la división feofita. Está comprendida por algas marinas cuyo color pardo es gracias a la presencia de pigmentos como es el caroteno y como es la ficosantina. Caroteno y ficosantina. Estas algas van a ser las más grandes y resistentes con respecto a las otras algas. Inclusive algunos ejemplos de algas verdes son equivalentes acuáticos de los árboles. Imagínate que pueden llegar a alcanzar hasta más de 100 metros de longitud. Por lo tanto, podemos decir que estas algas pardas presentan tejidos más o menos diferenciados y podrían adoptar estructuras semejantes a las plantas superiores. O sea, ya podríamos encontrar una estructura con forma de hoja llamada el filoide, otra estructura con forma de tallo llamado cauloide y finalmente el rizoide, que sería como la raíz de estas algas pardas o feofitas. La mayoría de estas algas pardas son grandes y van a ser bentónicas. Profesor, ¿y qué significa que sea bentónico? Por ejemplo, en esta imagen te muestra a un alga bentónica. Significa que está anclada en el fondo del ambiente acuático. Y esto es gracias a que su rizoide se puede adherir, unir a la roca. Obviamente, como está en el fondo del ambiente acuático, muchas de ellas van a tener que desarrollar flotadores que les sirven para mantenerse más cerca a la superficie. Y obviamente le conviene a estas algas estar cerca a la superficie para poder captar la radiación solar. Recordando que la radiación solar es muy importante para la planta para que pueda realizar el proceso de fotosíntesis. Muy bien. Hasta aquí estamos bien, chicos, todo claro. Recuerda, si hubiese alguna interrogante, por favor, indícamelo a través del chat que yo estoy atenta. Muy bien. Perfecto. Captura de pantalla. Nos vamos a la siguiente diapositiva, chicos. Captura de pantalla. Muy bien. Entonces, retrocedo para recordar nuevamente, refrescar cómo vamos a trabajar esta clase. Recuerda que las plantas lo agrupamos en dos grandes grupos, plantas sin semilla y plantas con semilla. Estamos aquí con las plantas sin semilla. Ya hemos hablado de las algas.
Ahora nos toca hablar de las briófitas y luego de las pteridofitas, ¿no? Que son integrantes de las plantas sin semillas. Muy bien, entonces volvemos aquí. Vamos a hablar ahora, segundo, de la división briófita. En esta división encontramos no solamente a los musgos, también a las hepáticas, ¿no? Recuerda que estos individuos son plantitas que viven en el ambiente terrestre, están dispersas en todo el planeta Tierra, pero su adaptación a la vida terrestre todavía es incompleta. ¿Qué significa, chicos? Significa que estas plantitas todavía requieren de bastante humedad para poder existir, ¿no? En un ambiente terrestre. Por esta razón, de repente es que son bastante pequeñitas, ¿no? Pueden medir tan solo unos cuantos milímetros y viven en suelos húmedos, como te dije, sea en caídas de agua, muros viejos o en la corteza de los árboles. Como te mencioné al inicio, hay dos tipos de briófitas, los musgos y las hepáticas. Y lo estamos viendo acá en el esquema, en el dibujo de la parte inferior, estamos viendo las hepáticas. Como notarás, son denominadas así por la forma de su talo, que es lobulado, en forma de hígado. Y por otro lado tenemos a los musgos foliares, que están por acá. Acá están los musgos foliares. Ese es un musgo foliar. Y el cuerpo vegetativo de estos musgos foliares generalmente es ramificado. Es así que podemos en ellos reconocer una zona llamada rizoide, una zona llamada el tallito, por decirlo así, y por acá las hojitas, ¿no? Porque podemos ya notar cierta ramificación en ellos, ¿no? Muy bien, pero todavía sus tejidos no están bien diferenciados. Significa que en ellos todavía no podemos encontrar xilema ni floema, o sea, no tienen verdaderos tejidos conductores. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo sería la alternancia de generaciones en una planta de musgo, por ejemplo? La plantita de musgo, tal como la ves, tal como la ves, tal como la conoces, esta plantita está en su fase gametofítica, ¿ya? Está en su fase gametofítica. Profesora, ¿cómo sabe eso? Porque esta plantita es haploide. ¿Mm? Es haploide. Entonces, si está en su fase gametofítica, quiere decir que por un lado vamos a encontrar, por aquí te lo señalo, chicos, este es el gametofito masculino. ¿Cómo sé que este es el gametofito masculino? Porque tiene el anteridio, donde se producen los anterozoides. Y estos anterozoides son los gametos masculinos. ¿Ya? Recuerda que la fase gametofítica produce gametos. En este caso, este es el gameto masculino y produce el anterozoide. Por otro lado, tenemos por aquí, este que te estoy señalando, este es el gametofito femenino. Este gametofito femenino, en cuyo arquegonio se encuentra el gameto femenino, llamada oósfera. Muy bien. Como estos son los gametofitos que producen o que contienen a los gametos van a querer juntarse, van a querer unirse. Y lo que va a suceder a continuación, chicos, siendo este el gametofito femenino, acá está el gametofito femenino, este es el gametofito femenino, ¿listo? Muy bien. Entonces, sobre este gametofito, lo que va a ocurrir es que el gameto masculino va a ir a buscar al gameto femenino. Y ese encuentro, esa fecundación va a ocurrir por encima del gametofito femenino, por encima de aquí. Acá te dice los anterozoides, que son los gametos masculinos, nadan hacia los arquegonios, donde está el gameto
femenino. ¿Por qué te dicen nada? Recuerda que estas plantitas viven en ambientes totalmente húmedos, entonces hay una humedad, hay una película de agua que se forma y eso facilita a que el anterozoide pueda viajar y encontrar al gameto femenino. Y esa fecundación ocurre sobre el gametofito femenino. El producto de la fecundación se formará entonces, por acá tenemos esta estructura que corresponde a la fase gametofítica. Esta estructura corresponde a la fase, perdón, esporofítica, o sea, diploide, del musgo. Recordando que esta estructura es resultado de la unión entre oósfera y anterozoide. Cuando ambos, recordando que son estructuras haploides, gametos o estructuras haploides, cuando se junta N más N, se forma la estructura diploide 2N, que es el esporofito. Y como todo esporofito, ¿qué produce? Los esporofitos producen esporas. Muy bien. Es por eso que este esporofito va a contener esporangio. El esporangio es una estructura que libera esporas. Claro, recuerda que las esporas siempre van a ser producidas por meiosis. Muy bien. Cuando la espora es liberada debido a que el esporangio maduro, ¿no?, libera o se abre, esta espora germina, crece por mitosis y da lugar a esta plantita de musgo tal como la conocemos, que está en su fase gametofítica o haploide. Por lo tanto, chicos, decimos que esta fase, esta que te estoy señalando, vendría a ser la fase predominante en el musgo. ¿Ya? Esa es la fase predominante en la planta de musgo, la fase gametofítica. Muy bien, la fase predominante. Muy bien. Listo, chicos. Repito para que todo esté claro. ¿No? Hay dos tipos de briofitas, que son los musgos, y las hepáticas, ¿no? Los musgos y las hepáticas. Ya sabemos cuál es la diferencia entre un musgo foliar y una hepática. Recuerda que es la forma. La hepática tiene una forma lobulada. En cambio, el musgo foliar es más ramificada. Todavía en estos individuos no hay diferenciación. Sus tejidos no están diferenciados, no hay verdaderos tejidos conductores, ¿no? Y la plantita de musgo, tal como la ves, va a estar en su fase gametofítica, o sea, va a producir gametos. El gameto masculino, que es el anterozoide, y por otro lado, se produce el gameto femenino o ósfera. Sobre el gametofito femenino es que se da la fecundación, y producto de la fecundación o unión de gametos es que se forma esta estructura que corresponde a la fase esporofítica, la fase diploide. Esta estructura diploide, ¿no?, va a contener un esporangio, el cual, cuando madura, libera una gran cantidad de esporas. Esporas que van a ser haploides, ¿no? Claro, producida por meiosis. Estas esporas luego germinan y dan lugar nuevamente a la planta de musgo. Recuerda que la fase predominante en la alternancia de generaciones de un musgo es la fase gametofítica. Muy bien. Listo, chicos. Espero que hasta aquí todo esté claro. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hablar del otro grupo que forma parte de las plantas sin semillas. Estamos hablando de la división pteridofita. Un buen ejemplo de pteridofita son los helechos. ¿Quién no conoce esta planta? ¿Quién no ha podido observar alguna vez esta planta? Sea en una oficina, de repente en tu jardín, en algún lugar,
¿no? Es muy frecuente encontrarnos con el helecho, ¿no? Y de repente, si tú has tenido la oportunidad de examinarlo, de revisarlo, muchas veces te has encontrado en la zona del embés, en la zona baja de la hoja, llamada fronda, has encontrado esas estructuras de color marrón, esas estructuras circulares de color marrón, ¿no? Esas estructuras reciben el nombre de soro. Esos son los soros. ¿Listo? Son los soros. Y los soros, te cuento, los soros, acá está el soro contiene esporangios. Por lo tanto, si el soro contiene esporangio, se entiende que esta plantita de helecho, tal como la ves, va a producir esporas. Entonces tú rápidamente deduces, si esta planta produce esporas, que está por acá, produce esporas, estamos ante la fase esporofítica. Entonces la planta de helecho, tal como lo conoces, está en su fase esporofítica. Es la fase en la cual genera esporas. ¿Listo? Entonces, esta fase esporofítica genera esporas, libera esporas, ya que estos soros contienen muchos esporangios. Esos esporangios, a su vez, se forman las esporas. Y cuando el esporangio está maduro, libera estas esporas. Esas esporas luego caen, germinan y dan lugar ahora, tú ya sabes, dan lugar a la siguiente fase. Esta fase se llama la fase gametofítica, ¿no? Es una fase que es haploide. Una fase haploide. Y esta fase gametofítica es bastante peculiar porque tiene una forma de corazón. Es pequeña y tiene una forma acorazonada. Esta estructura recibe el nombre de prótalo. ¿Listo? Este prótalo o gametofito, como su nombre lo indica, va a producir a los gametos. Por un lado, al gameto masculino y por otro lado, al gameto femenino. Cuando los gametos se unen, se fecundan, da lugar a la formación del embrión. Quiere decir, sobre el prótalo se forma el embrión, que lo tenemos por acá. Este embrión luego crece, crece, crece y genera a la planta del helecho. Muy bien. Recuerda que esta plantita, ¿no? Y lo tienes bien claro, es diploide. Muy bien. Producto de la fusión de dos gametos, que son haploides, N más N, 2N. Así se forma esta plantita nuevamente que es diploide, forma esporas, esta espora germina, da lugar al prótalo y así se da la alternancia de generaciones en la planta del helecho. La pregunta es, profesora, ¿y cuál es la fase predominante en el caso del helecho? Es la plantita tal cual la ves. Esta sería su fase predominante, ¿no? Su fase predominante, voy a borrar por acá. Su fase predominante es la fase diploide, ¿ok? Es su fase diploide, ¿bien? Es la fase predominante en el caso del ciclo de vida de los helechos. Muy bien, chicos, hasta ahí espero que todo esté claro. Repito, si hay dudas, por favor, indícamelo a través del chat. Muy bien, hacemos captura de pantalla, chicos, de ser necesario, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces recuerda que los helechos ya tienen o presentan un tallo subterráneo llamado rizoma,
de donde se originan las raíces y las hojas llamadas frondes o fronda, ¿no? En algunas de estas se forman los soros, donde te indiqué que dentro de ellos se generan las esporas por meiosis. A diferencia de las plantas superiores, los helechos todavía carecen de semillas y no tienen flores. ¿Bien? Ahora, chicos, ya habiendo hablado de las algas, de los musgos y de los helechos, vamos a hablar de las plantas con semillas. Las plantas con semillas también son conocidas como las espermatofitas, ¿no? También conocidas como las fanerógamas y las plantas superiores. Son plantas que presentan flores y semillas. ¿Muy bien? Ahora, estas plantas van a comprender dos divisiones. La división gimnosperma y la división angiosperma. Son dos divisiones que vas a encontrar en este grupo de plantas con semillas. Quiere decir que tanto las gimnospermas y las angiospermas producen semillas. Profesora, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que las gimnospermas, las semillas se encuentran al descubierto. Y en las angiospermas, la semilla ya se encuentra dentro del fruto. Profesora, ¿y por qué será eso? A ver, vamos a recordar un poquito lo revisado en la semana 10 con esta diapositiva. ¿Listo? A ver, ¿qué recordamos, chicos? ¿Cuáles eran las piezas florales? ¿Cuáles eran las 4 piezas florales? Esas 4 piezas eran los sépalos, también los pétalos, los estambres y las hojas carpelares, que cuando se fusionan forman al famoso pistilo. Entonces son 4 las piezas florales. Sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Ahora, en el dibujo, en el esquema, perdón, en la imagen, estamos viendo que los carpelos se fusionaron y formaron al pistilo. Dentro del pistilo estamos viendo al ovario, dentro del ovario los óvulos, y dentro del óvulo se forma lo que ya sabemos que es el saco embrionario. Recordando un poquito, el saco embrionario presentaba ¿cuántos núcleos? 8 núcleos, ¿te acuerdas? 8 núcleos. Uno de ellos era el gameto femenino, llamada ósfera, y el otro era el núcleo secundario, que era producto de la fusión de dos núcleos. El núcleo secundario era producto de la fusión de 2 núcleos. Muy bien. Perfecto. Ahora, recordarás, por otro lado, recordarás que el grano de polen, y acá está el grano de polen, ¿no? Estamos recordando, ¿ah? El grano de polen presentaba 3 núcleos. ¿Recuerdas? Era triploide. Significa que dos de los 3 eran los gametos masculinos, ¿no? Y uno era el núcleo del tubo. Muy bien. Estos 2 gametos masculinos que están acá descendiendo, no sé si lo logras ver en esta imagen. Acá está 1, 2. Los 2 gametos están descendiendo a través de este tubo que ha sido elaborado por este núcleo del tubo,
este tubo está descendiendo, acá está el tubo polínico, descienden y así descienden estos dos gametos. Acá está uno y acá está el otro. Son dos gametos. Un gameto, que está acá, un gameto, que es un gameto o un núcleo espermático, es lo mismo, se va a unir con el gameto femenino, que es la oósfera. Acá está. Y el otro gameto masculino se va a unir con el núcleo secundario, que está acá. Muy bien. Cuando uno de ellos se une, uno de los gametos masculinos se une con el gameto femenino, obviamente se forma el embrión. Y cuando el otro gameto masculino se une con el núcleo secundario, forman el tejido nutritivo, el tejido nutricio, llamado endosperma. ¿Te acuerdas? Embrión, el embrión más el endospermo, todo eso se llamaba semilla. ¿Te acuerdas? Eso lo estamos viendo en la parte de arriba, ¿no? Estamos viendo en la parte de arriba, producto de la doble fecundación, te dice acá, tanto el embrión como el albumen o endospermo, todo esto es la semilla, que luego por fuera de la semilla se va a desarrollar el fruto. Por lo tanto, la semilla va a estar dentro del fruto en el caso de las angiospermas, como te decía. Entonces, chicos, con esta información que ya conocías desde la semana número 10, te pregunto, ¿qué pasaría, chicos, si las hojas carpelares no se fusionan? Si no se fusionan, no habría pistilo y no habría todo lo que te acabo de explicar. Entonces, esto es característico. Haz captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente. Cuando no hay fusión de hojas carpelares, no hay pistilo. Por lo tanto, las semillas, esta semillita va a estar, se puede decir, al descubierto. No va a estar encerradito dentro del fruto. Va a estar al descubierto. Muy bien. Es así que esto ocurre en las gimnospermas. Como las plantas no tienen pistilo, las semillas no van a estar dentro de un fruto, sino van a estar al descubierto. ¿Listo? Eso es en el caso de las gimnospermas. Sus óvulos se van a formar sobre las hojas carpelares y no van a tener fruto. El grupo más representativo lo van a conformar las coníferas, que van a ser plantas leñosas con hojas pequeñas, aciculares como el pino o escamosas como el ciprés. Las hojas carpelares, como te indiqué, donde se encuentran las semillas, se disponen en cono. Lo mismo que los estambres van a ser unisexuales. Es por eso que tenemos acá conos ovulados y por otro lado conos de polen, ¿no? Esto corresponde al sexo femenino y este al sexo masculino. Muy bien. Ahora, recuerda que muchas de estas plantas llamadas gimnospermas son introducidas y son muy importantes porque son útiles por su madera, por su resina, así como también son plantas utilizadas, por ejemplo, como ornamentales en parques y cementerios. Muy bien. Perfecto. Este es el ciclo de vida de una gimnosperma, por ejemplo, del pino. Recuerda que la plantita de pino, tal como la conoces, es un esporofito. Por lo tanto, está en su fase esporofítica que va a producir esporas, ¿no? Es así que, como te decía, por un proceso de meiosis se forman estas megaesporas en el caso del sexo femenino, ¿no? O granos de polen, ¿no? Perdón. Y los conos de polen, ¿no? Los conos de polen van a producir finalmente por meiosis, se generarán los granos de polen, que es el gametofito masculino. ¿Qué es un gametofito? Recuerda que es la estructura que va a contener al gameto masculino. En este caso, como te expliqué previamente, ¿no? Entonces,
En este caso, cuando se encuentran los gametos y se da la fecundación, ¿no? Se forma la semilla. Pero la semilla va a estar al descubierto, a diferencia de una angiosperma, donde la semilla va a estar encerradita, ¿no? En el fruto. Muy bien, chicos. Hasta aquí, espero que esté claro, ¿no? Recuerda que las plantas con semillas ya son plantas superiores, son las plantas fanerógamas y va a comprender a dos divisiones. La primera es la gimnosperma y cuál es su característica más relevante es que las plantas carecen de pistilo. O sea, sus flores carecen de pistilo y por lo tanto, como no hay pistilo, porque no hubo fusión de sus hojas carpelares, sus semillas están a la vista, al descubierto. ¿Muy bien? Pero ¿qué pasaría, chicos? A ver, hacemos captura. ¿Qué pasaría si las plantas presentan pistilo? Si estas plantas presentan flores con pistilo, significa que va a ocurrir todo lo que te expliqué acá, ¿no? Si hay pistilo, ocurre todo esto que te acabo de explicar, ¿no? Y quiere decir que producto de la doble fecundación, producto de esta doble fecundación, es que se forma la semilla y va a estar contenida en un fruto. Por lo tanto, estas plantas con semillas, ¿no? Estas semillas van a estar dentro del fruto debido a que las flores presentan pistilo. Muy bien. Ahora, las angiospermas se van a dividir en dos clases. Una clase se llama monocotiledonia y la otra se llama dicotiledonia. Se van a diferenciar en muchos aspectos, ¿no? Y así tenemos acá, ¿no? Las diferentes diferencias que podemos encontrar entre una monocotiledonia y una dicotiledonia. Por ejemplo, principal diferencia está a nivel de su estructura embrionaria. Quiere decir que una monocotiledonia presenta una hoja embrionaria, o sea, un cotiledón, y las dicotiledonias presentan dos hojas embrionarias o dos cotiledones. Esa es la primera diferencia. Siguiente diferencia, a nivel de sus hojas, ¿no? En las monocotiledonias, las hojas van a presentar nervadura, pero paralelas. En cambio, en las dicotiledonias, las nervaduras de sus hojas son ramificadas, como estamos viendo por acá. Con respecto a las piezas florales, de repente a ti que te encanta contarle el número de pétalos, una monocotiledonia, normalmente el número de piezas es múltiplo de 3. En cambio, en una dicotiledonia, el número de piezas es múltiplo de 4 o de 5. Con respecto a los tallos, si haces un corte y examinas, el tallo de una monocotiledonia presenta haces vasculares esparcidos. En cambio, una dicotiledonia, su tallo presenta haces vasculares dispuestos radialmente. Finalmente, chicos, si tú colectas granos de polen y lo ves al microscopio, los granos de polen de una monocotiledonia presentan una hendidura, un poro. En cambio, los granos de polen de una dicotiledonia va a presentar 3 poros o 3 hendiduras. ¿Listo? Muy bien, chicos. Finalmente, termino esta parte antes del receso, mencionando que ejemplos típicos de monocotiledonia se tiene al pasto, al cereal, al plátano, a la piña, sábila, orquídeas, entre otros. Esos son ejemplos típicos de monocotiledonias. Y entre las dicotiledonias tenemos a las legumbres, tenemos a la papa, el diente de león, entre otros. Muy bien, chicos, por favor, hacemos captura de pantalla y volvemos en 15 minutos. ¿Listo? Muy bien, volvemos en 15 minutos. Repito esa diferencia al retornar el receso. No te preocupes. ¿Listo? Hago un repaso retornando. Voy a respetar su receso, chicos. Dejo de compartir y nos vemos en 15 minutos.
Hola chicos, retomamos. Voy a proceder a presentarles el PPT. Muy bien, entonces aprovechando que nos quedamos aquí, había una duda de tu compañero, por ejemplo. Bueno, más que nada, vamos a hacer una repetición de la explicación brindada con respecto a esta división angiosperma. Muy bien, entonces te comentaba que en esta división encontrábamos plantas que se caracterizaban porque tenían sus semillas dentro del fruto, debido a que sus flores ya presentaban pistilo. Y recuerda que el hecho de que haya pistilo es producto de la fusión de hojas carpelares, ¿no? ¿Qué más? Las angiospermas se van a dividir en dos clases, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, que se van a diferenciar sea en la estructura embrionaria, sea en la forma de sus flores o la anatomía de sus órganos vegetativos. Por ejemplo, entre las diferencias se te proponen allí en una imagen, ¿no? Por ejemplo, si se evalúan los embriones de plantas angiospermas, y si esta angiosperma presentase un solo cotiledón, o también conocido como hoja embrionaria, se denominaría como monocotiledonia. Pero si la plantita presenta dos cotiledones o dos hojas embrionarias, se clasificaría como dicotiledonia. Esto es cuando se evalúan los embriones. Cuando se evalúan las hojas, ¿no? Que eso es algo más sencillo porque si tú tienes a tu disposición las hojas, están ahí visibles, tú puedes observar. Si la hoja presenta una nervadura que es paralela, por decir así, una raya, una línea paralela, se trata de la hoja de una monocotiledonia. Pero si esta hoja tuviese nervaduras ramificadas, así como por ejemplo, a ver, no sé, el geranio tiene nervaduras ramificadas, se trataría de una dicotiledonia. Esto es cuando evalúas las hojas. También puedes evaluar o hacer el conteo de las piezas florales. Por ejemplo, pétalos. Si tú cuentas los pétalos de una monocotiledonia y es un múltiplo de 3, entonces se trata de una monocotiledonia. Pero si al contar es múltiplo de 4 o de 5, se trataría de una dicotiledonia. Con respecto a los tallos, si presentan haces vasculares dispuestos radialmente, se trata de una dicotiledonia. Pero si los haces vasculares están todos esparcidos, así como estamos viendo en la imagen, se trataría de una monocotiledonia. Finalmente, si uno evalúa el grano de polen, al microscopio, claro, si observas que el grano de polen presenta una hendidura o poro, rápidamente dices, esto se trata de una monocotiledonia. Pero si el grano de polen tuviese 3 poros o 3 hendiduras, se trataría del grano de polen de una planta de la clase dicotiledonia. Como te dije también antes del receso, puedo darte varios ejemplos de monocotiledonias, como es el pasto, como es el plátano, los cereales, la piña, la sábila, las orquídeas, son ejemplos típicos de monocotiledonias. Y dentro de las dicotiledonias podríamos mencionar a las legumbres, a la papa, al diente de león, entre otros. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de la clasificación de las plantas. Las plantas, como te dije, lo agrupamos en plantas sin semillas. Hemos hablado de las algas, hemos hablado de los musgos, de los helechos. Y por otro lado, hemos hablado de las plantas con semillas, que son las plantas superiores, las plantas fanerógamas, ¿no? Las espermatofitas, ¿no? Dentro de estas plantas con semillas teníamos a las gimnospermas
y a las angiospermas. La diferencia entre esta estaba cómo se mostraba la semilla. En la gimnosperma la semilla está al descubierto y en la angiosperma la semilla se encuentra dentro del fruto. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí hemos hablado de la clasificación de las plantas. Muy bien. Ahora, ¿qué utilidad tendrán las plantas? Las plantas son útiles, tienen uso. ¿Cómo utilizamos a las plantas? Bueno, recordemos, chicos, que el laboratorio natural más pequeño y complejo que existe en el mundo es la célula vegetal. Allí se realizan una serie de procesos metabólicos, por lo que la planta puede sintetizar moléculas orgánicas combustibles, como es el almidón, como es el azúcar, la proteína, el lípido, que nos sirve de alimento. También, ¿no? También la planta es parte de la materia prima de nuestra ropa, vivienda, entre otros. Las plantas pueden ser fuente de vitaminas, como también de bioelementos, ¿no? Bioelementos como el magnesio, calcio, hierro, no sé, cobalto, entre otros, que nuestro organismo necesita para mantener su equilibrio energético. Obviamente, si falta algún nutriente, vitamina, bioelemento, podría producir alteración en nuestra salud. Por lo tanto, de acuerdo a su utilidad, podemos clasificar a las plantas de la siguiente manera. Plantas alimenticias, plantas medicinales y plantas de uso industrial o artesanal. Esas son las utilidades que pueden tener las plantas. Es así, chicos, que comenzamos con las plantas alimenticias. ¿Qué son las plantas alimenticias? Son aquellas que almacenan moléculas orgánicas, como son los glúcidos, como son las proteínas y los lípidos, claro, en órganos especiales, que puede ser la raíz, que puede ser el tallo, que puede ser el fruto, o la semilla, o la hoja, o la flor. Entonces, en estos órganos especiales se puede almacenar estos nutrientes y que nosotros, el hombre, aprovecharíamos como alimento energético, ya que puede contener, como te digo, vitaminas, minerales, nutrientes. Nuestro país aportó al mundo muchas de estas plantas, que fueron domesticadas y mejoradas por nuestros antepasados. Así cuando, por ejemplo, por historia, los españoles llegaron al Perú, encontraron una rica flora nativa conformada por especies totalmente desconocidas para ellos. Y tal como lo refieren los primeros cronistas, de regreso a su país llevaron frutos, semillas, plantas enteras, introduciendo así en el otro continente europeo especies como el maíz, la papa, el frijol, la yuca, el camote, entre otros. Y sabemos que hubieron pocas especies que no se adaptaron a ese otro ambiente, como por ejemplo la quinoa, la kiwicha, ¿no? No pudo adaptarse bien a ese clima, a ese ambiente, ¿no? Es así, chicos, que se te propone a continuación una tabla, ¿no? Una tabla que te sugiero puedas repasar continuamente porque puede ser pregunta de examen. Y se te organiza primero de acuerdo al órgano de la planta que se utiliza con fines de alimentación. ¿Qué órgano consumimos? ¿Qué ejemplos hay? Y si esta planta es nativa de nuestro continente o ha sido introducida, o sea, proviene de otro continente. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a presentar a los diferentes órganos especiales utilizados en alimentación. Comenzamos con la raíz. A ver, chicos, qué raíz es consumida o utilizada con fines de alimentación? ¿No? ¿Qué raíces consumes?
¿no? Y acá se te viene a la mente de repente cuando veías tus dibujitos, ¿te acuerdas de Bugs Bunny? Cuando jalaba su zanahoria, ¿verdad? Y rápidamente dices, profesora, la zanahoria es una raíz, ¿cierto? Es una raíz, al igual que el nabo, al igual que el rabanito, la beterraga, son raíces. Pero estas raíces no son propias de América, han sido introducidas. Las raíces que son nativas de acá, de nuestro continente, es la yuca, el camote y la racacha. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, chicos, en cuanto a las raíces. A ver, ¿qué otro órgano vegetativo es utilizado en la alimentación? El tallo, ¿no? Por ejemplo, la papa. Profesora, ¿segura que la papa es un tallo? Sí, es un tallo subterráneo. ¿Ya? La papa es un tallo subterráneo, al igual que el oyuco, la machua, la oca, la maca, la chira, son tallos. Muy bien. Estos tallos que te acabo de mencionar son nativos de América. Por otro lado, hay tallos que son introducidos como la caña de azúcar, que no, que lo has consumido alguna vez, la caña de azúcar, el espárrago, claro que sí, que son tallos que son introducidos. Entre los frutos, wow, tenemos una gran diversidad de ejemplos, ¿sí o no? ¿No? Por ejemplo, entre los frutos nativos de América, ¿qué frutos? A ver, que hayas consumido. No sé, la granadilla, el aguaje, el zapallo, la palta, ¿no? El tomate, la chirimoya, la caigua, el ají también es un fruto, el pepino, la lúcuma, la piña, la tuna, entre otros, son frutos nativos de América. Por otro lado, también hay frutos introducidos, ¿no? Que por lo general consumes, ¿no? Por ejemplo, la uva, la naranja, la manzana, el plátano, la sandía, el melocotón, el coco, el melón, la maracuyá, aceituna, pimentón, entre otros, son frutos introducidos. Semillas, ¿qué profesora? También hasta las semillas consumimos, claro que sí. Las semillas, por ejemplo, nativas de América serían el frijol, el payar, el maní, el maíz, la quinoa, la kiwicha, la cañigua. Y entre las semillas introducidas tenemos la lenteja, la alberja, el garbanzo, el arroz, la cebada, el trigo y la avena. ¿Ya? Finalmente, hasta hojas y flores también de las plantas podemos consumir con fines de alimentación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famoso huacatay, al paico, al yuyo, a la muña, ¿no? Entre ejemplos nativos de América. Y entre los introducidos tenemos la selga que tanto te gusta consumir, ¿no? Tu espinaca, ¿no? Tu brócoli, la coliflor, col, el poro, la alcachofa, ¿no? El hinojo, la cebolla, entre otros. Muy bien, chicos, por favor, pido que repasen bien esta tablita que puede ser pregunta de examen, ¿ya? Muy bien, entonces captura de pantalla, chicos, para que puedan repasar esta tablita donde te indica el órgano de la planta que se utiliza con fines de alimentación y de dónde proviene. Perfecto, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos con las plantas medicinales, ¿ya? Recuerda que actualmente hay un resurgimiento del interés por las plantas medicinales. Claro, a pesar de que ya existen, no sé, drogas sintéticas que han sido elaboradas para poder controlar las enfermedades, siempre hay cierto temor de los efectos tóxicos que pueden producir ciertas drogas en nuestro organismo. Y muchas veces, ¿no? Uno opta por utilizar plantas medicinales, pero que lamentablemente nuestras plantas todavía no han sido todavía no han sido completamente estudiadas. Pero tampoco hay un reglamento que norme el uso y comercialización de estas, lo que da lugar muchas veces a que se extraiga de manera desmedida. Y esto podría ocasionar la extinción o desaparición de estas plantitas. Muy bien. Recuerda que la medicina tradicional usa plantas
que no han sido validadas ni química ni farmacológicamente. Inclusive muchas de estas plantitas todavía no están ni determinadas botánicamente, pero no por eso dejan de tener valor, pues lo importante es conocer las plantas y la fuente de información correcta, porque recuerda, los conocimientos empíricos que nos dieron nuestros antepasados van a ser la base de toda investigación científica, ¿no? Y aquí cuando hablemos de plantas medicinales te vas a acordar de la abuelita, ¿no? Por ejemplo, estás tú todo nervioso, mañana es tu examen de admisión y la abuelita te dice, calma, calma, que te voy a preparar un relajante del sistema nervioso, te voy a dar una infusión de manzanilla o de repente con valeriana y algo de toronjil, ¿no? Y es que tanto la manzanilla, la valeriana y el toronjil van a ser relajantes del sistema nervioso. O por ejemplo, por ahí, no sé, necesitas cicatrizar alguna herida, la abuelita te dice, hijito, utiliza la sábila. O de repente tienes úlceras en el estómago, te dice unas gotitas de sangre de grado en un vaso con agua, tómatelo cada mañana y te va a ayudar a cicatrizar. También el confrey y la col son buenos cicatrizantes. Entre los desinfectantes tenemos el llantén, la verbena y la manzanilla. Entre los hipotensores, o sea, aquellos que bajan la presión arterial, tenemos el ajo, caigua, maíz morado, perejil y maracuyá. Y entre los litolíticos, o sea, aquellos que pueden desintegrar los cálculos renales o de la vesícula, tenemos a la chancapiedra, a la cáscara de la papa, a los frutos de la tuna, piña, fresas y uva. Finalmente, entre los hipertensores, o sea, aquellos que te normalizan la presión arterial, si lo consumes en pequeñas cantidades, el quión es un excelente hipertensor. ¿Listo? Ahora, es necesario mencionarte un grupo adicional. Esta es una familia muy importante de plantas cuyas especies, ¿no? Tienen propiedades antioxidantes o antimutagénicas. Quiere decir que si las consumes, de alguna manera te puede ayudar, por ejemplo, a erradicar o eliminar los radicales libres y de alguna manera protegerte de repente contra el cáncer. Es así que muchas plantitas de esta familia de las brasicáceas o crucíferas que tienen propiedades antioxidantes son a continuación la col, coliflor, el brócoli que tanto te gusta consumir, ¿no? El rabanito, el nabo, la maca, entre otros. Esos son integrantes de la familia de las brasicáceas o crucíferas. Muy bien. En la diapositiva no te muestra, pero te lo voy a mencionar, chicos. Hay otra familia, la familia de las rubiáceas. Aquí encontramos, por ejemplo, en esta familia, al árbol de la quina, ¿no? Este árbol de la quina, muy importante y está representado, pues, en nuestro escudo nacional. Este árbol de la quina o cascarilla, de allí se pudo obtener un remedio bastante eficaz para curar el paludismo o malaria, que era muy común en la selva. Es que en esta familia se caracterizan por contener, ¿no?, poderosos alcaloides. También otro integrante de la familia es la uña de gato, que es un desinflamante comprobado, ¿no? Muchos de repente ustedes conocen que la uña de gato es un desinflamante. Y también voy a mencionar a una plantita, ¿no? Es un árbol de la selva amazónica que según los nativos, el huito tiene propiedades anticonceptivas. Finalmente, chicos, termino con el café, que es un árbol muy conocido de lugares cálidos, cuyas semillas contienen la famosa cafeína.
Muy bien, chicos, por favor, hacemos captura de pantalla. Espero que no haya dudas. Si hubiese duda, por favor, indícamelo a través del chat para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, entonces vamos a la siguiente, que corresponde a las plantas de uso industrial o artesanal. Muy bien. Muchas de las plantas de la clase monocotiledónea van a presentar abundante fibra, ¿no? Esto es gracias a que presentan tejido esclerenquimático en sus tallos y hojas, ¿no? Esto les da cierta flexibilidad o dureza, lo que permite que estas plantitas tengan múltiples aplicaciones. A ver, vamos a mencionar algunos ejemplos. Entre estos vegetales tenemos a las palmeras, cuyas hojas son utilizadas para la fabricación de cestos, fabricación de esteras y otros objetos de uso doméstico. A ver, aquí más tenemos el fruto del cocotero. El fruto del cocotero se emplea para la confección de botones y el aceite de la semilla, ¿no?, del cocotero se puede utilizar para fabricar jabones y velas. ¿Qué más? La totora y el junco, que crecen en los márgenes de los ríos y lagunas, tienen hojas semejantes a las gramíneas, o sea, son largas y lineales. Y son muy fibrosas, por lo que se utilizan para confeccionar canastas, esteras, canoas y otros objetos de uso doméstico, ¿no? El ágave y la furcroya, lo que tenemos por acá. Este ágave y la furcroya son plantas nativas. Como te das cuenta, se parecen mucho a la sábila. Tienen esa apariencia, o sea, tiene pencas, que son hojas carnosas, ¿no? Y cuando se secan, proveen unos hilos gruesos y fuertes que se denominan cabuya. Esta cabuya sirve para hacer sogas, ¿no? Y los tallos de esta planta son muy livianos cuando están secos, por lo que se le utiliza para las construcciones. Claro, al igual que el carrizo, que también presenta un tallo hueco y tiene muchas aplicaciones, ¿no? Ese es con respecto a las monocotiledonias. Con respecto a las dicotiledonias, dentro de las dicotiledonias podemos mencionar al algodonero, que es utilizado principalmente en la industria textil. El girasol, sus semillas se industrializan para la fabricación del aceite vegetal. Y también tenemos plantas maderables, como es el cedro, como es el guayacán, como es el gualtaco, el eucalipto, ¿no? Que son plantas maderables. Muy bien, chicos. Espero que hasta aquí vamos bien. Entonces, recuerda, las plantas son útiles, tanto porque pueden ser plantas utilizadas con fines de alimentación, utilizadas con fines medicinales o utilizadas con finalidad industrial o artesanal. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla para irnos a las últimas diapositivas, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, dado que nosotros, debido a su utilización, estaríamos causando, pues, en algunas regiones, estaríamos alterando el equilibrio natural, afectando varias especies de plantas y de animales. Claro, desde hace varios años vivimos una época de crisis en nuestro medio ambiente. Es así que en nuestro país se han ido perdiendo grandes extensiones de bosques debido al avance de la civilización, como se hace evidente en la costa norte, por ejemplo, el caso del algarrobo,
o el hualtaco y el guayacán entre los vegetales en peligro de extinción. Lo mismo se puede apreciar en la selva con los árboles maderables, que es el cedro, la caoba, el tornillo, entre otros. Asimismo, la sobreexplotación y la ausencia de estudios científicos están trayendo como consecuencia la casi extinción de vegetales como es el quinoal, como es también la puya raimondi, el guarango, la lupuna, no sé, las orquídeas, la uña de gato, la flor de amancaes, entre otros. ¿Ya? Entonces, es así que por esta razón tenemos en la actualidad varias especies amenazadas en nuestra flora silvestre. Muy bien. Finalmente, chicos, vamos a hablar ya para acabar la clase, ¿no? Y luego desarrollar la separata, por lo que te voy indicando. Ve descargando tu separata. Si la tienes impresa, sería ideal, ¿no? Entonces, ve descargando tu separata o teniéndola impresa. En la última parte teórica de la parte de biología, hay una lectura que trata acerca, pues, de los componentes principales de la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuáles son estos componentes? Entre estos componentes tenemos, o los pilares de esta seguridad alimentaria y nutricional, son a continuación la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad significa, chicos, que es una disponibilidad de alimentos, sea a nivel local o nacional. Hay que tener en cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. El otro componente corresponde a la estabilidad, que se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, relacionados a la falta de producción de alimentos en momentos determinados del año, así como el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas que dependen de ciertos cultivos. En este componente, llamado estabilidad, juega un papel importante la existencia de almacenes o silos en buenas condiciones, así como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario. El tercer componente o pilar es el acceso y control sobre los medios de producción, sea la tierra, el agua, los insumos, la tecnología, entre otros. Y también acceso y control a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria y puede tener un origen físico, o sea, puede ser por cantidad insuficiente de alimento o el aislamiento de la población o la falta de infraestructura. O también puede ser económico, ausencia de recursos financieros para comprar debido a los elevados precios o bajos ingresos. Finalmente, el cuarto pilar corresponde al consumo y utilización biológica de los alimentos. El consumo se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. Eso corresponde al cuarto componente llamado consumo y utilización biológica. Entonces recuerda que en tu separata hay una lectura que te dejo de tarea para que complementes la clase del día de hoy. Muy bien, chicos. Hasta aquí tenemos alguna duda, todo está claro, ¿no? Con esto terminamos la clase, pero continuamos con el desarrollo de la separata. Por lo tanto,
pido por favor, chicos, vayas descargando, imprimiendo, teniendo a la mano tu separata. Voy a proceder a leerlos las preguntas y ubicarme en la diapositiva relacionada a esa pregunta, de manera de repaso, ¿no? Entonces, listo, chicos. En unos segundos comenzamos con el desarrollo de tu separata. Muy bien, chicos, entonces comenzamos. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Listo? Me voy a ubicar en la diapositiva relacionada, pero esta primera pregunta, ¿sabes? Es de conocimiento general, ¿ya? Teniendo en cuenta lo aprendido con respecto a las características generales y también teniendo en cuenta todo lo aprendido en capítulos previos, ¿no? Te indica que la capa de ozono se regenera gracias a la liberación de oxígeno por parte de las plantas. Esto posibilita en gran medida la diversificación de la vida animal, ya que filtra los rayos UV que tienden a dañar los ácidos nucleicos de las células. Además de este beneficio para los seres vivos animales, dime, la planta, ¿qué otro beneficio nos brinda? A nosotros los animales. ¿Qué otro beneficio nos da? Promueve la descomposición, mantiene la humedad del suelo, favorece el efecto invernadero, o es que las plantas inician la famosa cadena alimenticia. Esa sería la clave, chicos. Uno, la clave está en la A, ¿no? Por eso te digo que esta pregunta más o menos es ya de conocimiento general, ¿no? Uniendo todas las herramientas, los conocimientos adquiridos hasta la fecha. Muy bien. La clave de la 1 está en la A de avión. Segunda pregunta. Te dice, las plantas de interior, ¿no? Y me quedo con esta diapositiva, ¿no? Las plantas de interior poseen una coloración verde oscura. Esto debido a la poca luz directa que entra a través de las ventanas y la necesidad por realizar el proceso de fotosíntesis, ¿no? La mayoría de estas plantas son monocotiledóneas, puesto que se adaptan mejor a las condiciones de semisombra, ¿ya? Entonces, al respecto, marque lo correcto. A ver, te dice por acá, hay varios datos que te van a ayudar. Primero, tienen una coloración verde oscura. ¿Qué te hace pensar que, qué sería esta coloración verde oscura? ¿Mayor clorofila o menor clorofila? Recordando que la clorofila es de color verde. Entonces, si te dice una coloración verde oscura, significa que hay bastante clorofila, ¿no? Entonces, esto te está diciendo el enunciado. Luego, te pregunto, otro dato que te dice es que hay poca luz, entonces se entiende que habrá mayor clorofila para aprovechar mejor la luz. Por lo tanto, la respuesta de la segunda pregunta estaría ¿en dónde? Estaría en la B de bueno. Estas plantas deben concentrar más clorofila, ¿no? O sea, deberían tener mayor cantidad del pigmento fotosintético, clorofila, para captar la poca luz de su ambiente y poder realizar el proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, la segunda pregunta, la clave estaría en la B de bueno. 2, B de bueno. 3. A ver, chicos, si ustedes tienen su separata, en la pregunta número 3 te muestran una imagen, ¿no? Que ha sido obtenida por microscopía electrónica. Y me ubico por acá con esta diapositiva que está relacionada con esa imagen, ¿no? Y en esta imagen muestra una característica que es exclusiva de qué división. Si estás observando la imagen, chicos, estás viendo que corresponde
a la manera como se encuentra, ¿no?, la división crisofita, conocida comúnmente como diatomeas. Ahora, estás viendo figuras geométricas que obedecen a la acumulación de sílice, ¿no?, en las paredes celulares. Estas son las diatomeas, chicos. Por lo tanto, las diatomeas pertenecen a la división crisofita y está acá, ¿verdad? Por lo tanto, la clave de la 3 está en la A de avión. 3A de avión. Pregunta número 4. Me queda en la misma diapositiva, ¿no? Sigue hablando de las algas, dice. Pregunta 4. ¿Existen algas que proliferan desde las profundidades hasta la superficie? Son bentónicas y de color oscuro. Estas algas son utilizadas en la elaboración del alimento para ganado, fertilizante y hasta productos desechables biodegradables. ¿A qué división de algas se hace referencia? ¿No? Estamos hablando de las algas pardas, las feofitas. Recuerda que ellas son bentónicas, significa que se encuentran en las profundidades del ambiente acuático y gracias a sus rizoides es que se adherían a las rocas, ¿no? Entonces, estas algas son las feofitas. 4, B de bueno. 4, B de bueno. Muy bien. Perfecto. Pregunta número 5. ¿No? Pregunta número 5 y me voy a este esquema donde te representa a la alternancia de generaciones que es típico de las plantas. Con respecto a la alternancia de generaciones, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque lo correcto. Primero, el estado esporofito que estamos viendo por acá es de condición diploide. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Es verdadero. Los gametos, cuando se fusionan, dan lugar al individuo diploide. Cuando se fusionan, dan lugar al individuo diploide verdadero. Y finalmente, las esporas se generan por mitosis o por meiosis, chicos. Entonces, ¿se generan por mitosis? Eso sería falso. Se generan por meiosis. Por lo tanto, en la pregunta número 5, ¿no? Sería verdadero, verdadero, falso. Y corresponde la alternativa A, 5A de avión. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. Todo claro, espero. Pregunta número 6. La pregunta número 6, ¿no? Si logran visualizar en su separata, y nos vamos con esta diapositiva, chicos, nos va a permitir ayudar a responder. Te dice, en la siguiente imagen, indique a qué división pertenece el organismo. Estamos viendo en la imagen de la separata un organismo que tiene flagelo, va a presentar pared celular, y si tiene flagelo, por lo tanto, presenta movimiento. Sucede que corresponde a un alga primitiva, ¿no? Que pertenece a la división euglenofita, ¿ya? Entonces, la 6, la clave está en la C de casa. 6C de casa, ¿ya? Son algas que presentan flagelo, por lo tanto, tienen movimiento. 6C. 7. Te muestran otra imagen. ¿Listo? Si tienes tu separata, te muestran otra imagen. Y en esa imagen, chicos, te cuento, te están mostrando la imagen de una estructura en forma de corazón, ¿no? Esta estructura en forma de corazón, te preguntan, ¿no? ¿Qué sería? A ver, chicos, si te muestran esta estructura de corazón, tú rápidamente dices, ah, se trata del prótalo. El prótalo que pertenece pues a los helechos. Y esta estructura, el prótalo, es el gametofito. Quiere decir que es aquel que genera los gametos femenino como masculino. Por lo tanto, ¿el prótalo será una hoja carpelar? No. ¿Pertenece a un alga clorofita? No. ¿Es una estructura embrionaria? No. ¿Sería una estructura reproductiva? Sí. Como te dije, es una estructura reproductiva porque produce los gametos, este prótalo. Por lo tanto, la clave de la 7 está en la B de bueno. 7,
B de bueno. 8. Pregunta número 8. La pregunta número 8, me ubico, a ver, te dice. Existen plantas que habitan bosques templados. Crecen en áreas que tienen suficiente humedad. Mira, son plantas que no tienen fruto, pero sí tienen semilla. Y que estas semillas están al descubierto. Flores que carecen de pistilo, ¿no? Y que forman agrupaciones en forma de piña denominadas conos, los conos. Muy bien. Entonces, estas características o aseveraciones corresponden a qué plantas? Plantas pertenecientes a la división Gymnospermas. Entonces, te dice, indica otra aseveración de este tipo de plantas. Gymnospermas, ¿se entiende, no? A ver, chicos. En el primero te dice, ¿son monocotiledóneas y dicotiledóneas? ¿Que las gimnospermas se clasificaban en mono y en dico? No, lo descartas. Eran las angiospermas, ¿no? Entonces descartas el primer enunciado. El segundo te dice, realizan exclusivamente doble fecundación. La doble fecundación lo vimos por acá. La doble fecundación era en las angiospermas, ¿no? Entonces, exclusivamente no podemos decir eso. Después te dice, son útiles por su madera, su resina y también estos conos se utilizan como adornos. Sí, entonces la clave de la 8, al tratarse de las gimnospermas, la aseveración que mejor representa a este grupo está en la C de casa. C de casa. ¿Listo? 8, C de casa. Muy bien. La siguiente pregunta hace referencia a la flor de Amancaes. Si no me equivoco, estaba por acá para que la conozcas. La flor de Amancaes es un símbolo de la ciudad de Lima y es endémica, ¿no? Endémica de las lomas costeras. Actualmente se encuentra en peligro de extinción, como estamos viendo por acá. Su polen, mira, si se evalúa el polen de la flor de Amancaes, te cuento. El polen presenta un solo poro y el número de sépalos, que es una pieza floral, es múltiplo de 3. Por lo tanto, si presenta un poro, su grano de polen, y sus sépalos es múltiplo de 3, ¿de qué clase sería la flor de Amancaes? ¿Será una mono o una dicotiledonia, chicos? Es una monocotiledonia, ¿verdad? Es una monocotiledonia. Es una monocotiledonia. 9A de avión. Perfecto. 9A. Muy bien. Nos vamos a esta diapositiva, chicos. La pregunta número 10 te dice, el reino Plantae está dividido en briofitas, en traqueofitas, ¿no? Que son plantas vasculares, también incluye a las algas. Al respecto, correlacionemos las siguientes divisiones. Comenzamos con el ciprés. El ciprés es un ejemplo de qué división. ¿Será de la división alga, de la división briofita, pteridofita, gimnosperma o angiosperma? El ciprés, ¿en qué división lo ubicas? En la división gimnosperma, ¿cierto? El musgo, ¿en qué división está? En la división briofita. La lenteja, que es una legumbre, y la legumbre, ¿no? ¿Te acuerdas? La legumbre era una dicotiledonia, por lo tanto es una angiosperma. Y finalmente el helecho que tenemos por acá pertenece a la división pteridofita. Muy bien. Con lo que te acabo de decir, la relación o correlación correcta estaría en la A de avión. 10A de avión. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vamos bien. ¿Todo claro, por favor? ¿Sí? Muy bien.
Nos vamos ahora con la pregunta número 11. Y me ubico en esta diapositiva. Pregunta número 11. ¿Listo? Te dice, Diana trabaja en un almacén de productos químicos de comprobado efecto mutagénico, a lo que muchas veces se expone sin el equipo adecuado. Para reducir el impacto que tiene este factor sobre su salud, podríamos alentarla a consumir alimentos que tengan propiedades, ¿qué será? Relajantes, cicatrizantes. A ver, si ella se expone a productos que son mutagénicos, quiere decir que son productos cancerígenos, tiene que consumir, ¿no crees que antimutagénicos o también conocidos como antioxidantes? Recuerda que los antioxidantes agrupan a un conjunto de moléculas que pueden proteger al ADN del daño producido por los radicales libres. Es así que las plantitas de la familia Brassicaceae, ¿te acuerdas? Como es la col, coliflor, brócoli, entre otros, contienen abundantes antioxidantes. Por lo tanto, la clave de la 11 está en la C, antioxidantes. Finalmente, chicos, ya vamos acabando. La pregunta número 12 te dice, un cuadro de estrés, ¿no? Me quedo en la misma diapositiva, dice, un cuadro de estrés puede llegar a provocar la incapacidad de conciliar el sueño. La infusión de algunos tipos de plantas puede colaborar a suprimir esta afección si se consume de manera rutinaria. Por ejemplo, a ver, chicos, cuando estás muy estresado, no puedes dormir, la abuelita de repente te hace una infusión ¿de qué? De manzanilla con valeriana y toronjil, ¿no? Que son plantas que poseen un efecto relajante del sistema nervioso y por lo tanto puede ayudar a conciliar el sueño. Por lo tanto, la clave de la 12 está en la A de avión. 12, A de avión, chicos. La pregunta número 13 te dice, a ver, y nos vamos por acá. Te dice, en el norte peruano, el uso del algarrobo como combustible está acabando con sus bosques, ¿ya? Ahí ya te mencionó al algarrobo. En Lima, por otro lado, se ha reducido el hábitat de la flor de Amancaes a solamente la zona de las lomas. Y en la zona de los Andes, los campesinos queman las hojas de la puya raimondi para proteger su ganado de las hojas puntiagudas. ¿Cuál sería la causa de cada uno respectivamente? Por ejemplo, del algarrobo, el hecho que estén talando, cortando, acabando para usarlo como combustible, se trataría de una tala indiscriminada, ¿no lo crees? Para usar los leños del algarrobo, ¿no? Y utilizarlos como combustible. Entonces, con respecto al algarrobo sería tala indiscriminada. Con respecto a la flor de Amancaes, te dice, debido a la reducción del hábitat, y esto es por la expansión de la ciudad Lima. Ha limitado el crecimiento de esta flor a la zona de las lomas. Y finalmente, con respecto a la puya raimondi, lo que hay es escasez de estudios científicos sobre la puya. Hace que no se valore y se proteja adecuadamente este recurso. Por lo tanto, sea el comportamiento que sea tala, escasez de estudios científicos, expansión de la ciudad de Lima, lo que sea, está exponiendo a nuestras plantas a que se encuentren luego en peligro de extinción. Por lo tanto, la clave de la 13 la encontramos en la B. B de bueno. 13, B de bueno. Muy bien. Perfecto, chicos. Nos vamos a la pregunta número 14. Y estas últimas preguntas tienen que ver con esta diapositiva que corresponde a los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Muy bien. Entonces vamos terminando, chicos, con estas últimas preguntas. Te dice número 14. Si un país empezase a sufrir de un proceso de inflación que produjese el
encarecimiento de los productos alimenticios y las personas no pudiesen acceder fácilmente a un trabajo que les permita obtener el dinero para comprarlos, podríamos decir que no se está cumpliendo el componente de seguridad alimentaria denominado, ¿cuál será? Será disponibilidad, estabilidad, acceso, consumo. ¿Cuál será el componente que no se está cumpliendo? Sería el acceso. Recuerda que el acceso a los alimentos involucra no solamente la presencia de carreteras que permitan acceder a las personas a los centros de producción, también involucra la estabilidad económica y la solvencia de la persona para poder comprar los productos. Entonces, la 14, la clave está en la C de casa. Finalmente, chicos, con esto acabamos. Pregunta número 15 te dice, las colcas eran edificios de almacenamiento que fueron construidos por los incas para contener alimentos que eran distribuidos a los obreros, a los ejércitos, a los oficiales y también a la población en épocas de incertidumbre. Podríamos decir que los incas estaban cumpliendo de esta manera con el componente de seguridad alimentaria denominada, a ver cuál será, disponibilidad, estabilidad, acceso, consumo. ¿Cuál sería? ¿Qué componente de seguridad alimentaria estuvieron cumpliendo los incas? A ver, chicos, sería estabilidad. ¿Saben por qué? Porque la estabilidad admite que se pueda contar con alimentos de contingencia que permitan sobrellevar situaciones de déficit de producción de alimentos, abasteciendo a quienes tienen necesidad de ayuda alimentaria. ¿Ya? Ese sería el componente de la seguridad alimentaria, sería estabilidad. ¿Ya? Entonces, la última pregunta, 15, estaría en la B de bueno. 15B de bueno. Por eso, chicos, complementamos esta información con las lecturas que ustedes disponen en la separata de esta semana número 15. Muy bien, chicos, voy a dejar de presentarles, ¿no? Previo, antes de irme, te voy a dejar las claves de la separata por si alguno no logró anotar. Te lo voy a compartir a través del chat. ¿Listo? Muy bien. Y chicos, para que quede registrado las claves de esta semana, te dicto 1A, 2B de bueno, 3A de avión, 4B de bueno, 5A de avión, 6C de casa, 7B de bueno, 8C de casa, 9A de avión, 10A de avión, 11C, 12A de avión, 13B de bueno, 14C y finalmente la 15B de bueno. Muy bien, chicos, me despido. Espero que la clase haya sido de tu agrado. Nos estamos viendo la siguiente clase, chicos. Recuerda que siempre vas a tener a tu disposición el multichat si hubiese alguna duda pendiente. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos.